de trabajo. Y nos señala que se le debe entregar una copia al trabajador. Sí, nosotros como empleadores siempre vamos a tener una copia, pero entonces es ideal, es una obligación legal entregarle una copia también para el trabajador. ¿Qué debe tener un contrato por escrito? Más o menos lo mismo que decíamos ahorita del contrato verbal. Se tienen que identificar las partes, ¿sí? Tenemos que identificar quién es trabajador y empleador dentro de esa relación. Tenemos que establecer cuál es el lugar donde se va a prestar ese servicio. En X dirección de X municipio va a ser el lugar donde se va a prestar ese servicio. Aunque nosotros ya sabemos que existe el ius variandi o posibilidad de variación de las circunstancias de subordinación. Y eso es muy importante enunciarlo. No porque yo en un contrato le diga a fulanito que su lugar de trabajo es el almacén de Marinilla, entonces no por ello lo tengo que poner siempre en Marinilla. Eventualmente, ¿sí? Si así lo requiero, le podré decir a fulanito que en tal temporada su lugar de trabajo va a cambiar dadas las condiciones económicas del momento. Pues ya no va a ser el almacén de Marinilla durante estos 3 meses, sino que te voy a mandar al almacén de Río Negro. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho al ius variandi. Como empleador tengo derecho al ius variandi. Y esto es a modificar las condiciones de subordinación. Entonces no porque yo ponga un lugar de trabajo, tiene que ser ese lugar hasta que concluya el contrato, no. Ese lugar puede ser modificado en vista del ius variandi. Hay que establecer muy bien la remuneración y hay que determinar cómo se va a pagar. Esto es muy importante entonces para que no tengamos un problema porque puede ser el escollo más importante en cualquier litigio que se pueda realizar. La remuneración es clave para que ese trabajador no nos vaya a presentar ningún tipo de proceso judicial. Y sustancias particulares que se deban contemplar. A veces nosotros realizamos unos contratos laborales con unas personas que tienen unas situaciones bien particulares. Es mejor que esas situaciones particulares se establezcan dentro de ese contrato, ¿sí? Que se desarrollen de manera muy específica. En estos días me encontraba con una situación donde un acueducto de Antioquia, un acueducto, contrató a una persona para que hiciera mantenimiento de un lugar especial. Yo no entiendo muy bien de cómo se llaman pues como esos puntos del acueducto, pero digamos una bocatoma o no sé. Entonces, la persona tenía como función dentro de ese contrato laboral realizar mantenimiento de esa bocatoma. Y el asunto era el siguiente. Esa persona se contrató específicamente porque vivía a metros de la bocatoma, que la bocatoma, digamos, quedaba en una zona rural de X municipio y era muy difícil acceder allá, entonces no podíamos contratar a alguien de la zona urbana ni de otra vereda, porque solamente en transportes iba a gastar un montón de plata y el contrato laboral no le iba a servir en ese caso. Entonces se contrató a esa persona específicamente porque vivía ahí. ¿Qué empezó a pasar? Que se empezó a confundir el tiempo laborado con el tiempo doméstico. Entonces la persona empezó a decir que estaba trabajando determinadas horas cuando era que estaba cerca de su casa. Entonces, ese tipo de condiciones es muy importante aclararlas en el contrato, ¿sí? Yo contraté a esta persona porque se encuentra cerca del lugar de trabajo. Sin embargo, se establece muy bien que su jornada laboral es esta, con el fin de que no podamos confundir el tiempo en que ella se encuentra en su domicilio con el tiempo en que ella se encuentra laborando. Cualquier circunstancia que nosotros creamos que nos puede generar un litigio a posterior es importante enunciarla, ¿sí? Dentro de un contrato no hay cosas que no se puedan enunciar. Nosotros somos libres en determinar cuál va a ser la forma de ese contrato. Y si consideramos que hay una cláusula importante que debemos incluir, pues la incluimos, ¿sí? Vamos a describir una situación importante sobre esta persona. Es mejor, eso nos va a servir como prueba futuro. Siempre pensemos a la defensiva, ¿sí? Cuando yo estaba aprendiendo a manejar, me decían, uno tiene que pensar siempre con que el otro puede invadir el carril o con que el otro puede comerse la curva. Manejen siempre la defensiva. Entonces, la invitación a ustedes hagan contratos y relaciones laborales siempre a la defensiva. Siempre a la defensiva. No con desconfianza, que son cosas diferentes. Uno no debe desconfiar de sus trabajadores, sino que debe estar a la defensiva. Debe pensar cuáles son mis puntos débiles, qué estoy haciendo mal o qué en el futuro me puede generar un litigio. Esa es como la invitación, no la desconfianza, sino ser muy rigurosos, estar muy atentos a todo lo que puede ocurrir.
Muy bien, entonces este contrato por escrito, decíamos, ahorita que hablan unas observaciones frente a las omisiones que podemos tener, y aquí valen de igual manera, ¿sí? En ese contrato por escrito puede que también nos ocurra lo que decíamos ahorita en el contrato laboral, puede que se nos olvide poner un salario y entonces ya sabemos lo que ocurre, ¿sí? Aquí lo tenemos. Si el olvido fuese sobre la remuneración, ya sabemos entonces que tenemos que encontrar un trabajador que realice funciones similares y asignarle esa remuneración dentro de ese. Muy bien. No se puede olvidar nunca, bajo ninguna circunstancia en este contrato, establecer en cualquiera de las cláusulas la duración determinada. La duración determinada. Si yo estoy realizando un contrato a término fijo, pues entonces no puedo excluir esa cláusula. Yo no puedo, digamos, dejarlo implícito. Lo tengo que explicar muy bien, lo tengo que dejar muy claramente. ¿Hasta cuándo va ese contrato? ¿Cuál es la fecha de terminación? ¿Sí? Que lo puedo hacer poniendo una fecha que termina ese contrato o simplemente diciendo que el contrato tendrá una vigencia de 10 meses o 9 o 12 o los que ustedes quieran. El límite son 3 años. Yo puedo hacer un contrato por escrito a término definido desde un día a 3 años, ¿sí? Puedo hacer un contrato por 8 días, lo que no es muy usual, o puedo hacer un contrato por 3 años, ¿sí? Pero eso lo debo especificar dentro del contrato. Debo establecer en una cláusula que el contrato tendrá una vigencia de tanto tiempo o que llegará hasta tal día. ¿Estamos? Muy bien. Y llegamos entonces, muchachos, ya nosotros sabemos que existen dos contratos según su forma, contratos verbales y contratos escritos. Llegamos a los contratos laborales según su duración. Lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de contratos según su duración, ya pasamos a otra dimensión. Ya no estamos hablando de contratos escritos y verbales, sino que estamos hablando de contratos por cuánto duran, ¿sí? Si son cortos, si son de larga duración, etcétera, ¿sí? ¿Cuánto van a durar esos contratos? Y entonces, en este caso, podemos encontrar que en estos contratos también se pueden dar esas dos modalidades de las que hablábamos ahorita, o pueden ser verbales o pueden ser escritos, aunque nosotros ya sabemos que el contrato de término definido, el contrato que tiene una duración delimitada, tiene que ser por escrito. Entonces vamos a ver estos contratos. ¿Cuáles son esos contratos según su duración? Entonces tenemos que el contrato según su duración puede ser accidental, ocasional o transitorio, ese es uno. El contrato puede ser accidental, ocasional o transitorio, puede ser a término fijo o por un tiempo determinado, que ese tiene que ser por escrito, ¿sí? Puede ser un tiempo por obra o labor determinada y puede ser un contrato, perdón, a término indefinido, donde yo no pongo una fecha de terminación, donde yo contrato a alguien y su relación laboral comienza desde ese día, pero no hay una certeza o una definición de cuándo termina. El contrato tiene una fecha de inicio, pero no una fecha final. Entonces, estos son los 4 tipos de contratos que existen según su duración. Los contratos son, según su forma, verbales o escritos. Y según su duración, pueden ser accidentales, por término determinado o por término fijo, por obra o labor determinada y a término indefinido. Tenemos 4 tipos de contratos y vamos a hablar de cada uno de ellos. Muy bien. El primero del que vamos a hablar es el contrato accidental, ocasional o transitorio. Y vamos entonces al artículo 6 del Código Sustantivo de Trabajo, que nos dice que no puede ser mayor de un mes y debe ser para desarrollar labores distintas a las normales o habituales dentro del lugar de trabajo. ¿Para qué sirve este contrato? ¿Para qué se crea en el derecho laboral este contrato? Resulta que en las empresas que tenemos nosotros como empleadores hay unas actividades que son habituales y hay unas actividades que no lo son, ¿sí? Cada una de nuestras empresas tiene un nicho comercial, una actividad esencial, y esa actividad esencial puede ser, por ejemplo, la venta de tenis. Yo me dedico a vender tenis, esa es mi actividad habitual. ¿Estamos? Pero resulta que en el transcurso de esa actividad habitual puede que yo necesite algo que no sea del resorte, ¿sí? de esa habitualidad que yo tengo. Puede que yo no necesite vender tenis, sino que necesite, por ejemplo, lavar la fachada de mis almacenes. Yo necesito lavar la fachada de mis almacenes. Yo me dedico a lavar fachadas, no a vender tenis.
Entonces, lo que yo estoy haciendo de lavar fachadas es no habitual. Es no habitual. Si yo, para la lavada de esa fachada, no me voy a gastar más de un mes, me voy a gastar 20 días, entonces puedo acudir a este contrato accidental. Se llama accidental porque es coyuntural, es de un momento a otro, es ocasional, es transitorio, no lo voy a utilizar frecuentemente. Simplemente lo utilizo esos 15 o 20 días y listo, se acabó. Yo no me dedico a lavar fachadas, yo me dedico a vender tenis. Entonces necesito que me laven la fachada y contrato de manera accidental, ocasional o transitoria a X personas. Muy bien. De esta definición entonces existen dos elementos. Uno es que no puede ser mayor a un mes y dos es que no puede ser habitual, no debe ser una materia habitual dentro del quehacer de esa empresa. Muy bien. Yo les traje aquí un ejemplo para que miremos cuándo podemos hacer ese contrato accidental, ocasional o transitorio, aunque ahorita les voy a contar mejor porque este contrato es mejor y raro que lo estemos explicando y que al final yo les diga es mejor no hacerlo, pero ya les voy a contar bien por qué. Porque no se recomienda la utilización de este contrato. Muy bien. Entonces, un contrato accidental o transitorio, tenemos este ejemplo. Un almacén de variedades requiere de los servicios de una persona para que lave su fachada, lo que les estaba diciendo ahorita. Actividad que se llevará en un tiempo entre 15 y 20 días. Ahí sí puede realizar este contrato accidental, ocasional o transitorio. ¿Por qué? Porque no hace parte de las actividades habituales de la empresa y es menor a un mes. Sin embargo, miren el siguiente caso, contrasensu. Si el mismo almacén requiere una vendedora de mostrador para atender el incremento de las ventas de una época especial, no podrá utilizar este tipo de contrato. ¿Por qué? Porque si se dedica a vender, digamos, variedades o tenis. Si yo contrato a alguien para vender tenis y yo me dedico a vender tenis, no lo puedo hacer a través de contrato accidental, porque un contrato accidental es para eso, para un incidente, para un accidente, para algo que es coyuntural, que es momentáneo, que no es que yo me dedique a eso, sino que me surgió esa necesidad en este momento. Entonces, yo no puedo contratar a una vendedora si yo me dedico a vender a través de este tipo de contrato. Y en caso de que la lavada de la fachada sea más de un mes, tampoco lo puedo hacer. Tampoco lo puedo hacer. Porque el contrato nos dice, me devuelvo esta diapositiva, tiene que ser no mayor a un mes y de actividades que sean diferentes a las habituales de la empresa. Muy bien. Entonces, nos dice algunos asuntos, el ordenamiento jurídico laboral nos dice, estos trabajadores tienen derecho a cesantías, a prima y en general a las prestaciones sociales que nos describe el Código Sustantivo y la Ley 100 del 93. ¿Esto dónde lo encontramos? Lo encontramos en la sentencia C823 y C825 de la Corte Constitucional. Entonces las dejo ahí por si de pronto alguien quiere ahondar en el asunto. La Corte Constitucional ha dicho que estos trabajadores, aunque tengan unos tiempos de labor tan corticos, tienen derecho a todas las garantías del sistema prestacional. Muy bien, no tienen derecho a calzado y a vestido por cuanto tiene una duración muy chiquita ese contrato. ¿Sí? No alcanza a cumplir los requisitos que trae la ley. Entonces, a ellos no se les tiene que dar dotación de calzado y vestido, pero sí le tengo que pagar las demás prestaciones sociales, ¿sí? Vacaciones, primas, cesantías, etc. Entonces, dice este inciso, aunque siempre se haya tenido. Sí. Quería preguntar, ellos también tienen derecho a la seguridad social. Sí, señor. Andrés, mira, te invito a mirar el último puntico, el segundo, pues, dentro de esta diapositiva. Mira lo que dice. La Ley 100 del 93, inspirada en afiliaciones y coberturas totales, dispone, tanto para el Sistema General de Pensiones como para el de salud, que todas las personas vinculadas mediante un contrato de trabajo deben estar afiliadas. Todas las personas. Esto nos genera un montón de compliques frente a la UGPP y frente a las entidades que controlan y vigilan nuestra función como empleadores. Pero así contratemos una persona un día, así sea un día, tenemos que afiliarla al sistema de seguridad social y al sistema general de pensiones. Obviamente nosotros, pues, rara vez, en un caso extremo, vamos a contratar laboralmente a una persona un día, pero digamos que vamos a presentar unos casos extremos para poder mostrar, digamos,
cómo funciona en la teoría del asunto. ¿Sí? Debemos utilizar esos casos extremos para poder presentar entonces el funcionamiento de cada una de las reglas. Bien, entonces yo contrato a una persona un día para responderle a Andrés, debo afiliarla al sistema general de seguridad social y de pensiones. Muy bien, entonces nos dice también esta diapositiva que yo le tengo que pagar vacaciones, y esto es donde aparecen las sentencias que yo le cito acá. También le tengo que pagar vacaciones a estos señores. No darle vacaciones, porque claro, trabajaron 20 días, ¿cómo le daría vacaciones? Sino que le tengo que compensar esas vacaciones. ¿Sí? Nosotros sabemos que el Código Sustantivo de Trabajo nos dice que por cada año de servicio tenemos derecho a 15 días de descanso, 15 días de descanso remunerado. Y esos 15 días de descanso remunerados por año, entonces tienen que equipararse a esos 20 días que trabajan. Entonces esos 20 días, ¿sí? Proporcionalmente serán, no sé, por decir cualquier cosa, 1, 2 días de vacación. Estoy diciendo cualquier cosa. Puede ser 1, puede ser medio, no sé. No tengo una calculadora acá a la mano para hacer esa operación. Pero entonces, si yo a alguien le tengo que pagar 15 días de vacaciones por cada año de servicio, si alguien trabajó para mí 20 días, entonces tengo que hacer la operación para saber proporcionalmente cuánto le debo dar para pagarle esas vacaciones que no disfrutó. Muy bien, eso entonces frente al contrato accidental, ocasional o transitorio. Ahora sí les voy a contar entonces, bueno, antes de eso, ¿es lo mismo un contrato de trabajo a término fijo que el contrato de trabajo accidental o transitorio? La respuesta es no, son completamente diferentes. Ya sabemos entonces que este contrato se usa para actividades no habituales de la empresa y si no es superior a un mes esa actividad. ¿Sí? Mientras que en el contrato a término fijo yo puedo contratar a alguien hasta por 3 años, desde un día hasta por 3 años, y lo puedo contratar, como ya todos sabemos, para las actividades que habitualmente se realizan en mi empresa. Muy bien. Este contrato se realiza de manera verbal o por escrito, eso ya lo sabemos. El único contrato que se realiza siempre por escrito es el contrato a término definido, el contrato donde yo le pongo una fecha determinada. Pero los demás contratos se pueden realizar tanto de manera verbal como de manera escrita. Tanto de manera verbal como de manera escrita. Y esto es entonces lo que les quería contar sobre este contrato, que seguramente ustedes ya venían pensando el asunto. ¿Será que me vale la pena a mí como empleador hacerle un contrato laboral a alguien para que me lave la fachada, como en el ejemplo que estamos presentando? Es importante reconocer que no, que tal vez eso no sea factible. ¿Y por qué? Porque es más común, es más barato que en vez de hacer un contrato accidental, ocasional o transitorio, nosotros hagamos un contrato de obra civil o un contrato de prestación de servicios. Daniela nos decía la clase anterior, el contrato de prestación de servicios tiene la facilidad de que también se puede hacer con personas jurídicas. Yo contrato a una empresa de lavandería, y no sé si se llama así, una empresa que lave fachadas, una empresa que lave fachadas, la contrato a través de un contrato de prestación de servicios y me evito un montón de situaciones frente a ese sistema general de pensiones, al sistema de salud, de cesantías, vacaciones, etcétera. Porque yo hago ese contrato de prestación de servicios, pago lo que me vale la lavada de esa fachada y se acabó. ¿Sí? Se acabó. Ese contrato de prestación de servicios, entonces, no tengo que darle tantas vueltas como ese contrato accidental, ocasional o transitorio. Esto no es una invitación para la, digamos, desnaturalización de ese contrato laboral y para dejarlo de usar, ¿sí? Es simplemente una consecuencia lógica, ¿sí? Algo que cualquiera puede observar, y es que es más barato, es más normal, es mejor para cualquier empleador, en vez de utilizar ese contrato ocasional o transitorio, hacer un contrato de prestación de servicios. Yo contrato a X persona, jurídica o natural, para que me lave mi fachada. ¿Y por qué sí puede hacerse un contrato de prestación de servicios? Porque si no es una actividad habitual, yo no necesito subordinación. No necesito que me den subordinación. ¿Para qué? Que laven la fachada. Si tiene 8 días para lavarla, si usted la quiere lavar de día o lavar de noche, a mí no me importa. O si quiere lavarla con FAB, o si la quiere lavar con Ariel o no sé con qué cosa, pues ya, usted decida. Yo quiero que me quede limpio.
Yo le pongo una meta dentro de ese contrato de prestación de servicios, usted la alcanza y yo le pago. Es más sencillo. Y en el contrato accidental, ocasional o transitorio, estamos hablando de un contrato laboral y por ende tiene esas garantías que hablamos un poquito la clase anterior. Entonces, no sé si queda claro, me gustaría preguntar eso, no sé si queda claro por qué este contrato no es tan usado y por qué no se recomienda pues, utilizarlo. Andrés, Sí, hola. bueno, respecto a ese ejemplo que das de lavar una fachada, digámoslo Sí, así, sí, si yo utilizo un empleado que tengo a término indefinido en la venta de los tenis, sí. lo utilizo para que me lave la fachada y esta persona puede mm, rehusarse pues a hacerlo porque su contrato es para vender tenis, no para lavar fachadas, o podría estar dentro de su, mm, por ser una subordinación, está, cumplir, digamos, con esa función. Sí. Esa pregunta es muy buena y si nos ponemos de rigurosos, si nos ponemos estrictos, podríamos decir que efectivamente esa persona se puede negar. ¿Sí? O sea, vamos a estudiar acá desde lo académico. En la vida práctica uno podría decir, pues, ¿cómo se me va a negar si yo no le estoy pidiendo que, no sé, que vaya y me merque y me lave la ropa a la casa? No, yo le estoy diciendo que lave su lugar de trabajo. Es algo natural, es algo lógico y no es algo extremo. Es una petición muy normal, podríamos decir todos. Sin embargo, si nos ponemos rigurosos académicos, definitivamente es una prestación del servicio completamente diferente a la que él viene realizando habitualmente. O sea, a él se le contrató para vender tenis y no para lavar fachadas. Y por ende podría presentar, ¿sí?, una queja frente a esa petición de hacer algo completamente contrario a lo que dicta su contrato laboral. Entonces, digamos que por eso existe esta figura del contrato accidental, ocasional o transitorio, porque se supone que cuando uno hace un contrato laboral establece unas funciones y esas funciones son para decirle a ese trabajador, usted se va a encargar de esto. Yo no le podría adjudicar unas funciones completamente diferentes, que nada tengan que ver con lo que él habitualmente desarrolla. Entonces, la observación que hace William, es William el Sí, que hizo señor. la observación, Sí, señor. es completamente relevante, pues podría llegar a ocurrir y es importante que lo tengamos ahí en perspectiva. Yo les decía la vez pasada, se trata muchas veces de saber, ¿sí? De saber, y cuando yo ya sé que esto existe, cuando yo sé cuáles son las consecuencias, entonces la próxima vez que tenga una situación como esta, una situación similar, voy a saber que tengo que tener mucho tacto para tratar a mis trabajadores, porque conozco la consecuencia, conozco lo que puede ocurrir. Entonces, esa diferencia entre perder o ganar un litigio o ahorrar un litigio, creo que está aquí, en saber. Muchas veces no es Ocurre, necesario, sí, qué pena, se me dale, ocurre dale. algo para el momento, pues, digamos, para la situación de pandemia en que estamos. Empresa que está cerrada o empresa que no está mm, devengando lo suficiente pues para cumplir con sus empleados, se le ocurre hacer por un momento otra actividad que no tiene que ver con lo que hace normalmente y es una situación transitoria. Hablemoslo de un día, por decir algo, o 2 días, que le pueden dar los recursos para decir que le va a cumplir con la nómina a sus empleados, pero es algo totalmente diferente. El empleado puede negarse a hacer esto, aún así sabiendo de que es un esfuerzo que está haciendo la empresa para cumplirle con su nómina, así no esté dentro de su trabajo habitual, se podría negar. Sí, se podría negar, está amparado por esa especificación de funciones que solicita el Código Sustantivo de Trabajo. Deben quedar muy claras cuáles son las funciones que desarrolla ese trabajador y si salen, si son completamente diferentes las que me están solicitando en este momento, pues entonces yo puedo simplemente negarme y decir, no, es que a mí no me contrataron, supongamos, para hacer cerveza y no para producir, no sé, otro tipo de alimento. No sé, pues me estoy diciendo cualquier cosa. El asunto acá, William, es
Eh, Ir muy acompañado de las autoridades, ¿sí? Saber que hay un procedimiento que yo puedo realizar y eso me sirve a mí como prueba de que estoy obrando bien. Por ejemplo, si yo voy a realizar un cambio de actividades, ¿sí? Que es perfectamente posible pensarlo en ese momento de crisis, pues entonces solicitar dentro de esos estatutos que tiene mi empresa, hacer una modificación y comunicando dentro de esos estatutos que por la situación coyuntural que se está viviendo y con el fin de preservar no solo la empresa, sino también las relaciones laborales que existen al momento, se va a incluir una actividad, digamos, totalmente diferente de manera transitoria. ¿Sí? No es que yo pues, me encerré con mis socios, tomamos la decisión y al otro, no, es ir muy acompañado a las autoridades, mirar qué ha dicho el Ministerio del Trabajo en el sentido, ¿sí? Mirar si de pronto hay una regla diferente que yo puedo usar. Es estar como muy alerta de las implicaciones que puede tener, actuar, digamos, de una manera muy primaria, meterle mucho sentimiento y poco cerebro a las cosas. Es mejor que pausadamente nos datiemos. Sí, Daniela, dale. Profe, también pues como lo que hablábamos la clase pasada, de pronto mirando, por ejemplo, el objeto del trabajador, que no dice que va a ser vendedor, sino que es oficios varios, sí se podría, porque ya tienen un Sí, objeto más amplio. claro. Y lo No, que decíamos, Daniela, la clase pasada también, que cuando uno dice oficios varios, no está cometiendo ninguna ilegalidad, ¿sí? No está cometiendo ninguna ilegalidad porque hay una especificación de funciones que de pronto podría ser muy general, pero la ley nunca nos dice, las funciones tienen que ser demasiado específicas, ¿sí? Tiene que haber una atribución de funciones, tiene que haber en ese una caso no descripción de podría las negar al actividades. trabajador. Digamos que en este caso habría un fundamento jurídico más estricto para que no se negara, porque es que yo le estoy diciendo, venga, su contrato dice funciones varias, ¿sí? El contrato eh, le propone que usted no solo se dedica a vender determinado producto, sino que también tiene que contribuir con la empresa de otras maneras, ¿sí? Aunque también, digamos que todo problema jurídico parte de un problema fáctico. Esto puede ser una buena conclusión incluso del curso en general. Todo problema jurídico nace de un problema fáctico. ¿Qué es un problema fáctico? Un problema personal, un problema en el mundo real. Entonces, tal vez, si yo ya sabiendo las implicaciones de mi actuación, con mucho tacto, ¿sí? Muy estratégicamente, me acerco a los trabajadores entendiendo las implicaciones, tal vez mi comunicación con ellos va a ser mucho más asertiva, va a ser mucho más clara, porque yo ya conozco lo que me puede pasar. Y como conozco lo que me puede pasar, tal vez lo que yo diga va a ser muy diferente a cuando yo completamente desconozco las implicaciones. Entonces, si yo sé que los trabajadores se pueden negar a realizar otras funciones que no están dentro de su contrato, tal vez lo que yo les diga a la hora de manifestarles la situación va a ser muy diferente. Entonces, eh, frente a esa pregunta de William, si era William el que hacía la pregunta, ¿cierto? Sí, señor. Es importante manifestar primero pues, que efectivamente se puede negar, pero segundo, que también depende mucho de lo fáctico, de esa herramienta comunicativa que yo utilizo eh, y del acompañamiento de la institucionalidad, de ir de Sí, la profe, mano. Sí. respecto también de lo que plantea pues el compañero, también me parece que en ese caso pues sí tiene funciones específicas. Se podría hacer uso pues ya de la resolución que sacó el ministerio, donde plantea que pueden hacer una revisión del contrato, unas modificaciones especiales y más. Pues yo creo que es difícil que un trabajador se niegue porque antes en este momento agradecen cuando los llaman a trabajar. Que me ha pasado con varias personas que me llaman, ay, ve, la empresa va a prestar, estoy feliz porque me llamaron a mí, a los otros compañeros no. Entonces, Claro, claro. hay que hacer Eh, uso de la resolución para hacer modificaciones y ya pues con el trámite pertinente. Sí, claro, incluso esa resolución del ministerio habilita a hacer otros CIS, modificaciones transitorias en los contratos. ¿Sí? Y como dice Daniela, probablemente nuestros trabajadores van a estar gustosos en recibir esos otros sí, porque quien no entienda la coyuntura por la que estamos pasando en este momento, pues yo creo que es una persona demasiado cerrada, ¿sí? Es una persona demasiado cerrada, porque yo creo que
esta crisis sanitaria no solo está tocando a la familia de quienes se encuentran en convalecencia, sino de todos nosotros, todos nosotros. Así gocemos de buenas condiciones económicas, a todos estos nos ha afectado de manera directa. Entonces creo que hay una comprensión importante por parte de los trabajadores y en general de todos los habitantes del país y diría yo del mundo. Entonces creo que ese cambio de actividad es transitorio, si lo hacemos primero acompañado de las autoridades, mirando qué ha dicho el ministerio, acompañados con la modificación de estatutos en Cámara de Comercio y verificando esos códigos de actuación que tengo. Si hago una comunicación asertiva con mis trabajadores, pues no creo que vaya a tener muchos problemas. Muy bien. Venga, sigamos avanzando, muchachos, más a paso, más rapidito, más firme para lograr abordar temática que falta bastante. Sí. Por ejemplo, yo quiero hacer como una precisión en el tema del contrato de prestación de servicios. Por ejemplo, por ejemplo, el servidor público, ¿cierto? Si bien tiene contrato de prestación de servicios, pues muchas veces termina cumpliendo o teniendo las condiciones de un contrato laboral. Completamente, Paola. Yo lo he sufrido muchas veces, sí. Sí, porque es que, o sea, un servidor de público le dicen, usted tiene contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Pero pues tiene que estar a estos horarios o tiene que hacer pues empiezan a darle un montón de indicaciones que esto a la vez es realmente un contrato laboral, pero es lo que es lo que siempre pues hacen, ¿cierto? Completamente de acuerdo, Paola. ¿Qué ocurre? Que el contrato de prestación de servicios no tiene subordinación, como lo decíamos ahorita, no tiene subordinación. Yo les decía, si yo contrato a una empresa, a una persona para que me lave la fachada, yo no le puedo decir a qué horas empieza, a qué horas termina, ni si con FAB ni con Ariel. A mí me interesa que me lave la fachada y ya. Entonces se ha malentendido el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios, ¿para qué es? Para que me pongan una meta, ¿sí? Y si yo realizo esa meta, me paguen y ya. Para eso sirve el contrato de prestación de servicios. Entonces, lo que dice Paula tiene todo el sentido. Pues, ¿Verdad? Todos hemos sido víctimas del contrato. y cuando yo le digo que lo he sufrido, no quiero decir que la haya pasado mal, pues en mis trabajos los he disfrutado y pues chévere tener esa experiencia de trabajar con el Estado, pero sí se abusa mucho de una figura que no sirve para eso. Es que a mí no me pueden imponer un horario y no me pueden imponer unas condiciones cuando estamos hablando de un contrato de prestación de servicios. Póngame unas metas, ¿qué debo hacer? Y yo lo cumplo y listo. Y ahí estoy ejercitando el contrato de prestación de servicios de manera plena. Y en ese caso de públicas, me parece que las últimas posiciones de la Corte también, pues como me parecen que van en contra del trabajador, porque es que ya lo último que ha dicho es que para decir que se va a configurar un contrato laboral, debe existir el cargo en la administración. Entonces, si no existe, entonces en cierta medida me parece como que esa postura que ha tenido va en contra precisamente de esos principios laborales. Completamente de acuerdo, Daniela, con tu apreciación. Bueno, los invito a que sigamos acá, ahí como más rapidito, a ver si logramos abarcar sobre todo el contrato a término definido, que me parece importantísimo. Entonces vamos a avanzar por este un poquitico más rápido. Entonces este contrato, el segundo que vamos a ver respecto a la duración, nos dice que un contrato también puede ser por obra o labor determinada, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, estoy construyendo un edificio, necesito gente para construir ese edificio y ya. Eso es una obra determinada, ¿sí? Yo no sé cuánto me voy a demorar construyendo el edificio, pero sí sé, estoy seguro que solamente lo necesito para eso. Este es el caso típico de este contrato. Entonces nos va a decir que en este contrato la duración está señalada por el tiempo en que se desarrolla la obra o labor, que no se conoce. Yo no sé cuánto me voy a demorar. Yo calculo que construyendo el edificio me demoro más o menos 2 años, pero puede que me demore más o menos. Entonces, ese contrato dura mientras dure la obra. No tiene límites temporales ni mínimos ni máximos. Entonces, ese edificio se puede demorar 20 años construyendo y eso va a durar el contrato. O puede durar, no es un contrato para construir un edificio, sino que es para realizar unas encuestas. Y esas encuestas se pueden realizar en 3 horas. Y ese fue el contrato por duración de la labor determinada. Sí, puede demorar algunas horas, unos días o puede demorar muchos años.
no hay un tiempo límite temporal determinado. Unos ejemplos de este contrato: la construcción de un edificio, la realización de una investigación, la recolección de una encuesta y el reemplazo de un trabajador incapacitado. Entonces, ¿cuánto va a durar mi trabajo? Lo que dure la incapacidad de este trabajador, que no la conocemos. Porque si la conociéramos, entonces es un contrato a término definido. ¿Sí? Si yo sé que me voy a demorar haciendo el edificio 12 meses y sé que son 12 meses exactos, entonces yo no hago un contrato por obra o labor determinada, sino que hago un contrato por 12 meses. ¿Sí? En el contrato por obra o labor determinada no se conoce cuánto nos vamos a demorar, pero sí sabemos que ese contrato va a durar mientras dure la obra. Necesitamos a ese trabajador para que me haga determinada obra o labor. Muy bien. Ya como lo habíamos dicho, no es necesario celebrar ese contrato por escrito. El único que sí se tiene que celebrar por escrito es el contrato a término. No obstante, como ya les he dicho en reiteradas veces, es mejor hacerlo por escrito. Es mejor hacerlo por escrito. Todos los contratos, no solo este por duración de la hora o la hora determinada, sino todos. Todos es mejor que lo hagamos por escrito. Otro punto: los trabajadores en esta clase de contratos tienen que estar afiliados al sistema de seguridad social integral, es decir, salud, pensión y riesgos laborales. ¿Por qué? Porque son trabajadores normales, tienen las mismas condiciones que protege el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Sí? O sea, no es que sean unos trabajadores diferentes a los que tienen un contrato a término fijo o a término indefinido, sino que tienen exactamente las mismas condiciones, simplemente es que este contrato tiene una duración diferente a ellos dos. Es muy importante este punto es fundamental. No es necesario preavisar la terminación del contrato, no es necesario preavisar. Cuando yo hago un contrato por obra o labor determinada, si llega el día en el que finaliza la obra, hasta luego, muchas gracias, que esté muy bien. ¿Por qué? Porque yo no conozco cuándo va a finalizar y por lo tanto no puedo hacer un preaviso. ¿Sí? Ahorita vamos a ver bien el preaviso. ¿Pero en qué consiste el preaviso? Es que si yo no voy a prorrogar el contrato, le digo al trabajador: señor trabajador, el contrato no se va a prorrogar. Y como no se va a prorrogar, entonces le preaviso que en tal fecha usted deja de trabajar con nosotros. Como la naturaleza del contrato por obra o labor determinada, ¿sí?, no conoce cuánto se va a demorar la obra, entonces ¿cómo va a preavisar? No sabe cuándo va a terminar. Entonces, como no sabe cuándo va a terminar, usted va a dejar de trabajar con nosotros tal día. ¿Sí? Porque no sabe cuándo va a terminar la construcción de ese edificio o la terminación de esa investigación. Simplemente entonces cuando finaliza la investigación o cuando finaliza el edificio, ese contrato termina. ¿Sí? Muy bien. En esta clase de contratos, los trabajadores tienen derecho a todas las prestaciones, como lo veníamos diciendo. Tienen derecho a las vacaciones, a disfrutar las vacaciones, sí, cumplen esa condición de haber prestado el servicio por un año, y en caso de que no, pues entonces compensadas en dinero, que ya eso lo hablábamos ahorita cuando hablábamos del contrato ocasional, accidental o transitorio, que decíamos: si alguien trabajó para mí 20 días, entonces le tengo que pagar vacaciones de manera proporcional. Mismo caso en este evento. Entonces, si alguien trabajó para mí en esa obra o labor determinada y no cumplió un año, por lo tanto pude dar vacaciones, pues entonces las compenso proporcionalmente. Si trabajó conmigo 6 meses, entonces le tengo que dar 7, 8 días. ¿Sí? Porque 12 meses, un año de servicio, constituye 15 días de descanso remunerado. ¿Estamos? Muy bien, entonces. En ese caso, una posibilidad como que Sí, tengo. dale, Daniel. Es porque yo he trabajado más como en áreas de construcción y como en ingeniería y eso. Pues hay que tener mucho cuidado, porque normalmente, por ejemplo, obras con el Estado, los contratistas deben de entregar cronogramas. Entonces hay que poner mucho cuidado porque usted más o menos ahí va proyectando el plazo de la obra. Lo mismo en inventoría. También nos dicen: vas a contratar un director de interventoría, y le ponen 12 meses, 10 meses, y así los diferentes cargos. Entonces, obviamente algo aleatorio respecto al que la obra se puede alargar, puede ir cambiando el cronograma, pero a la vez me parece que este contrato se va cruzando con eso, entonces podría configurarse una prueba a favor de los trabajadores también. Pero eso, digamos que
perjuicio, no te entendí muy bien qué perjuicio le ocasionaría al empleador. O sea, por ejemplo, usted tiene un contrato con el Estado de interventoría. Contrata un director en el contrato dice, por ejemplo, el cargo de director de interventoría va a durar, todo el contrato va a durar 10 meses. Pero le terminan el contrato al ingeniero que contrataron, que porque ya terminó su labor. Cuando hay unas pruebas de ese contrato donde se demostraba precisamente cuál más o menos sería el plazo, porque simplemente le terminan por hora o labor para no indemnizar, y en ese caso, ahora habría que indemnizar. Y normalmente en los programas usted tiene, por ejemplo, en tal fecha se va a pavimentar, entonces todavía no va a utilizar los trabajadores de la cuadrilla, pero empieza su obra o labor en las fechas que empieza y termina el cronograma. Entonces, o sea, hay que ir como mirándolo respecto a la obra, los cronogramas, porque normalmente una obra no es que esté ahí, o sea, si son construcciones de casa, por ahí muy informales, pues sí, pero cuando son obras de edificaciones, también los trabajadores tienen cierta defensa. Sí, total. Entonces, en este caso, habría que, como lo dice Daniela, estar muy pendiente ya de esa cuantificación o esa previsión que puedo hacer yo como empleador o constructor de la obra de más o menos cuánto me tardo para ser muy juicioso, digamos, con esa dinámica económica y poder estar muy alerta a los contratos por obra o labor o a los contratos a término definido que tenga en ejecución sobre esa obra. Muy bien, entonces decíamos que estos trabajadores tienen derecho a todas las prestaciones sociales y vacaciones, cesantías, primas, etc. Son trabajadores que tienen cualquier garantía que tiene otro de contratos diferentes. Muy bien, entonces con eso terminamos este contrato por duración de la obra o labor determinada. Dice Maribel, ay Maribel, no alcancé a leer tu comentario, es que desaparecen muy rápido. ¿Tienes acceso al micrófono de pronto para que puedas hacer ese comentario? Pues mira, es que quería saber, pues es que muchas empresas utilizan ese contrato por duración de la obra o labor determinada, lo utilizan y lo renuevan, pues como por periodos de un año y lo renuevan cada año. Eso, Pero entonces, mira Maribel, perdón te interrumpo, mira Maribel, que entonces si ese contrato lo hacen por un año, ya no sería un contrato por obra o labor determinada, sino que sería un contrato a término fijo que se prorroga. ¿Sí me hago entender? pues, Lo que sí, yo quiero decir es que hay contratos donde usted en el documento pone, supongamos, contrato por obra o labor determinada. Usted titula así el documento. Usted ingresa a Word y le dicen, señorita, su función es hacer el contrato. Entonces usted pone contrato por obra o labor determinada. Y pone cláusula 1, este contrato tendrá una vigencia de 10 meses. Si le puso esa cláusula, ese contrato ya no es por obra o labor determinada. Ese contrato es a término fijo. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama principio de realidad sobre las formas, que lo conversábamos ahorita. Así yo en el documento ponga lo que sea, ¿sí? Así yo ponga que este contrato es esto y lo otro y es a término tal, lo que me va a garantizar, digamos, el cumplimiento de las condiciones digamos, del Código Sustantivo de Trabajo va a ser la realidad, lo que me va a determinar la verdad va a ser el día a día, ¿sí? Cómo ese contrato se ejecuta. Entonces, muchas veces... y si no tiene fecha y pasa un año, o sea, ¿el contrato sigue o cómo funciona? Sí, este contrato dura mientras dure la obra. Entonces, este contrato no tiene una duración establecida. Mira que ahorita decíamos, me devuelvo a esta diapositiva, decíamos, no tiene límites temporales ni mínimos ni máximos. Puede ser un contrato que dura 3 meses, pero puede ser un contrato que dura 30 años. Entonces, este contrato sigue mientras siga la obra. Si la obra termina, pues termina el contrato. Ya, o sea que si tiene fecha se convierte inmediatamente en un contrato de término fijo. Bueno, y si es a término fijo, pues me imagino que no hemos hablado ya de eso, pero entonces si es a término fijo y cada año le están renovando, eso sí se puede hacer. Sí, un contrato se puede renovar indefinidamente. Y el hecho de que un contrato se renueve indefinidamente no quiere decir que se convierta en otro tipo de contrato.
que es una creencia que está que es muy común, que yo no sé por qué mucha gente interpretó eso y eso se fue como pan caliente y mucha gente creyó el cuento. Un contrato que nace con, por ejemplo, a término fijo, no se puede convertir en un contrato a término indefinido. No se puede, porque un contrato como nace, termina. Y un contrato no se puede convertir en otro. Entonces un contrato nace a término fijo, se renueva, se renueva, se renueva, se renueva, y se puede renovar 40 años o 100. Sí, pues obviamente 100, estoy poniendo un caso pues académico porque no existiría. Pero entonces un contrato se puede renovar durante 50 años y no por ello va a dejar de ser a término fijo. No por ello va a dejar de ser a término fijo. Y entonces, perdón, y entonces, ¿cuál sería la diferencia de ese contrato con uno indefinido? Perdón, qué pena contigo, Maribel. Me sale algo en pantalla que dice que don Francisco está solicitando anotar. Yo le voy a dar a aprobar. No sé qué, no sé cómo explorar. Andrés, no, ya. Era que quería aclarar esa partecita que vos acabaste de decir ahí. Era eso. Que hay que entender que un contrato a término indefinido, perdón, a término fijo, se renueva automáticamente y ya, y puede durar los años que sean, siempre y cuando, o a menos que se lo vaya a terminar, pues pasa la anotación 30 días antes de que se cumpla el contrato. Era esa la anotación. Ah, ok. Gracias, don Francisco. Sí, pensé que, no sé, que de pronto necesitabas permiso para cualquier cosita acá con la plataforma. Qué pena, No. listo, qué pena contigo, don Francisco, qué pena, Maribel, que te interrumpí. Entonces, Maribel, Tranquilo. sí. No, pues preguntaba que qué diferencia hay entonces, porque bueno, si el contrato a término fijo se puede, o sea, digamos, renovar las veces que sean. Entonces, porque normalmente siempre como que cuando pasa el año lo terminan y vuelven y sacan otro contrato a otro año. ¿Y qué diferencia hay en eso con un contrato a término indefinido entonces? Bueno, Maribel, primero, eso es una práctica ilegal. Hacer un contrato, finalizarlo, hacer otro es una práctica ilegal. Eso vulnera la estabilidad laboral que tienen los trabajadores, que es una de las garantías que propone el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Lo que debe ocurrir desde lo que nos propone el Código Sustantivo, que ese contrato no sea nuevo cada año, no sea un contrato diferente, sino que se prorrogue, que se prorrogue. La diferencia fundamental entre el contrato a término fijo y el contrato a término indefinido es la indemnización, es lo que yo tengo que pagar por indemnización. La carga prestacional es exactamente la misma, tengo que pagar el mismo salario, si hago un contrato, si hago el otro, tengo que pagar las mismas vacaciones, la misma seguridad, lo mismo, pero tengo que pagar diferente indemnización. En un caso pago una plata y en el otro caso pago otra. Y eso lo vamos a ver en su momento, creo que en la cuarta clase, creo que dentro de 15 vamos a ver indemnizaciones. Y vamos a hablar. Porque es que entonces sí, pues realmente yo creo que esa práctica la hacen la mayoría de las empresas. Es una práctica que no es legal, no es legal hacer eso porque cualquier trabajador nos podría demandar por estabilidad laboral, porque no tiene estabilidad laboral. Entonces, si cada año se le hace un contrato diferente, entonces quiere decir que en cualquier momento se puede prescindir de sus funciones y no se le debe ninguna indemnización, ¿sí? Y eso lo prohíbe el Código Sustantivo de Trabajo, pero lo vamos a ver muy bien en su momento. Muchas gracias, Maribel. Entonces vamos a terminar con este contrato de obra o labor determinada, simplemente diciendo que es un contrato que no tiene ni un mínimo ni máximo de tiempo, que dura mientras dure la obra y que no hay que hacer preaviso. Esos son como sus elementos más importantes. Yo no debo hacer ningún preaviso. Yo no tengo que decirle anticipadamente a ese trabajador que va a terminar su contrato, primero porque él ya sabe, si yo le debo indicar que ese contrato finaliza cuando finaliza la obra, y segundo porque es que yo no sé cuándo va a terminar la obra, yo no sé cuándo va a terminar la labor, puede que ese edificio se demore en construir 1 año, 2, 5, 7 o 10. Muy bien. Alexandra creo que hizo un comentario. ¿Será que Alexandra, no sé si de pronto, pues, hasta en ese momento estaba mirando a otro lado y no sé si vi mal. Si de No, pronto... Andrés, fui yo. Pues ahí de la que hizo el comentario. Tranquilo.
Laida, qué pena contigo. Sí, ¿cuál fue el comentario? No, tranquilo, tranquilo Andrés, sigue con la capacitación. Listo, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces vamos, llegamos al contrato a término fijo y vamos a ver entonces esas principales características que tiene. Es muy importante este contrato porque es uno de los más usados, es muy común que este contrato exista en las empresas que ustedes dirigen. Muy bien, este contrato nos dice siempre tiene que constar por escrito y lo hemos advertido en todo, seguramente ustedes ya están cansados de que yo diga tiene que constar por escrito el contrato a término fijo, ¿sí? Pero es mejor repetirlo muchas veces y que se nos grabe a que de pronto omitamos esa información y podamos incurrir en algún elemento que nos perjudique. Entonces, tiene que constar por escrito si es a término fijo. Su duración máxima es de 3 años. ¿Y por qué decimos inicial máxima? Porque se puede prorrogar y se puede prorrogar 20 años o 30 o 50. Entonces, uno no puede decir que la duración máxima del todo es de 3 años, porque se puede prorrogar indefinidamente, pero la duración inicial máxima es de 3 años. Es decir, que yo inicialmente puedo hacer un contrato hasta por 3 años. Y ya sabemos que ese contrato se puede prorrogar hasta la vida de ese trabajador. Todo lo que pueda. No hay unos límites en sus prórrogas. Se pueden hacer 5, 7, 14, 21 de prórrogas. No hay problema. Es renovable indefinidamente. Se puede renovar, como decíamos, las veces que sea. Lo que no quiere decir que se convierta en un contrato a término indefinido. Nunca se convierte. Si un contrato nace a término definido, se muere a término definido. Un contrato nunca cambia a otro tipo de contrato. Si el contrato no se celebra por escrito, se entenderá como si fuese a término indefinido. Ojo con esto muchachos. Siempre que vamos a hacer un contrato a término fijo, hay que hacerlo por escrito. Muy bien. Para efectos pedagógicos, vamos a dividir entonces este contrato en dos. Vamos a dividirlo en a término fijo, inferior a 1 año, y a término fijo de 1 a 3 años. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque la legislación laboral nos da efectos jurídicos diferentes para un caso y para el otro. ¿Sí? Hay efectos jurídicos diferentes frente al contrato a término fijo inferior a 1 año, ¿sí? Y efectos jurídicos completamente diferentes para el contrato a término fijo de 1 a 3 años. Vamos a ver entonces esas principales características. Primero, el contrato fijo inferior a 1 año. Inferior a 1 año. Ya sabemos, debe constar por escrito. Esta debe avisarse por escrito su terminación con una antelación no inferior a 30 días, ¿sí? Incluyendo en esa notificación la intención de no prorrogar. Entonces, en ese contrato a término fijo, yo en cualquier momento de la ejecución del contrato o de sus prórrogas, le puedo decir a ese trabajador 30 días antes de que termine su contrato, 30 días antes de que termine su contrato, que no le vamos a prorrogar. 30 días antes. La ley nos dice, esto es lo mínimo, ¿sí? Que nosotros podemos avisar 30 días antes. La idea es que no le avisemos ese día 30 antes, no. Si ese es el límite, ¿sí? Que tiene que ser 30 días antes, pues ¿por qué no hacerlo 40 días antes? O 35, ¿sí? Que uno no esté sudando y diciendo, güey, madre, si me cuentan este festivo, no, venga, no tiene que ser todo última hora. Si tenemos que preavisarle 30 días antes, 35 días antes. ¿Sí? No seamos, digamos, como tan no sé cómo decirlo. Ustedes me entienden, ¿sí? No tenemos que ser tan precisos con esos tiempos porque eso nos puede ocasionar algún problema. Es mejor ser un poquitico más laxos, que tengamos un margen de maniobra. Que si se nos pasa un día, pues ¿qué le hace? Estamos en el 35, todavía tenemos 4 días o 5 ahí de holgadez, pues, para poder maniobrar. Muy bien. No hay obligación de dar este aviso en contratos a término fijo hasta de 30 días, clarísimo. Si yo contrato a alguien solamente para 20 días, pues no le tengo que preavisar. Porque si la norma dice que le tengo que avisar 30 días antes y yo lo contraté por 20, no tiene ningún sentido que aplique el preaviso. Entonces, si yo contrato a alguien por menos de 30 días, no tengo que preavisarle. Se sabe que si se termina ese contrato, pues esa relación laboral culmina.
Muy bien. Puede prorrogarse inicialmente hasta por 3 periodos iguales e inferiores, iguales o inferiores al término inicial. Si la voluntad es prorrogar por periodo igual, el silencio es suficiente. ¿Sí? Entonces dice, puede prorrogarse inicialmente hasta por 3 periodos iguales o inferiores al término inicial. Entonces, si yo hice un contrato por 6 meses, entonces lo puedo prorrogar por 6 meses, o por 4 o por 3. Lo que no puedo hacer es prorrogarlo por 8 o por un año, porque lo puedo hacer por el término igual al inicial o por un término inferior al inicial. Y lo puedo prorrogar hasta por 3 periodos iguales. Porque miren lo que dice este punto tercero. Después de la tercera prórroga, la renovación mínima es de un año. Si yo ya renové 3 veces ese contrato, si yo ya lo prorrogué 3 veces, entonces a la cuarta lo debo hacer mínimo por un año. ¿Esto para qué? Para que el trabajador tenga estabilidad. Esto para que el trabajador tenga estabilidad. Entonces, se puede prorrogar inicialmente hasta por 3 periodos iguales o inferiores al término inicial. No necesariamente tengo que notificar, tengo que enviar una carta diciendo su contrato se prorroga. Yo simplemente me puedo quedar callado. Miren lo que dice esa última parte. Si la voluntad es prorrogar por periodo igual, el silencio es suficiente. Si yo le voy a prorrogar por un periodo diferente, entonces le debo comunicar. Su contrato se prorroga por 4 meses, en el caso de que el periodo inicial hayan sido 6. Pero si yo no quiero que el periodo de prórroga sea diferente, sino que sea igual, me quedo callado, no le digo nada. ¿Sí? El silencio es suficiente para prorrogar el contrato. El silencio es suficiente. Simplemente puedo guardar silencio como empleador y el trabajador comprenderá entonces que su contrato fue prorrogado. ¿Sí? La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, no sé si alguien la conozca, Alejandra, ella siempre nos insiste a los profesores. Cuando los estudiantes tienen un problema de disciplina y se presentan frente a la comisión de atención de la facultad, se convierten en abogados. Se aprenden de pe a pa, el manual de convivencia de la universidad. Y lo mismo le pasa a los trabajadores cuando van a demandar al empleador. Se convierten en abogados. Entonces, tenemos que nosotros estar un paso adelante, estar muy pilosos con las normas. Saber muy bien cómo manejar estas situaciones para no caer en algún litigio y recibir alguna sanción que no queramos. Muy bien, entonces se puede prorrogar inicialmente hasta por 3 periodos iguales o inferiores al inicial y podemos simplemente guardar silencio cuando queremos prorrogar por un periodo igual. ¿Sí? Requiere pacto escrito la prórroga por periodo inferior al inicial. Esto ya lo habíamos dicho. ¿Sí? El contrato por periodo inicial es de 6 meses. Si yo lo voy a prorrogar por 5, por 4, por 3 o por 2, entonces le debo notificar por escrito. ¿Sí? Vamos a hacer un pacto por escrito de por cuánto tiempo se prorroga ese contrato. Muy bien. Después de la tercera prórroga, la renovación mínima es de un año. Y si hay silencio, se entiende que ella es de un año. Es decir, que la prórroga no necesariamente tiene que ser de un año. Una vez hagamos las 3 prórrogas, yo le puedo hacer la cuarta por 1 año y medio. Si guardamos silencio, entonces será por un año. Si guardamos silencio, será por un año. Yo sé que esto numérico es un poquitico complejo entenderlo a través de esta pantalla. La idea es que la próxima clase empecemos con tablerito, haciendo algunos ejercicios, haciendo unos ejercicios de prórrogas de contratos para mirar cómo funciona eso de la primera, segunda, tercera prórroga y la cuarta cómo será. Debemos entender que la renovación puede ser entre 1 y hasta 3 años. ¿Sí? Entonces, si nos dice que mínimo un año, ¿sí? Que mínimo un año y que la renovación puede ser hasta 3 años, entonces podemos renovar ese contrato en la cuarta vez por 1 año y medio, por 2 o por 3. Muy bien. Es renovable indefinidamente, entendiendo que la renovación es mínimo de un año. Es renovable indefinidamente, entendiendo que la renovación es mínimo de un año y que un silencio indefinido para que el contrato se renueve de año en año. Es suficiente el silencio indefinido para que el contrato se renueve de año en año.
Es decir, que si yo tengo una relación laboral bajo un contrato a término indefinido y ese contrato se renueva y yo he siempre guardado silencio, pues no hay ningún problema. ¿Sí? El trabajador es plenamente consciente. Entonces, si yo, como empleador, pues el trabajador es plenamente consciente de que ese contrato se ha renovado de manera indefinida. ¿Sí? Que ese mismo contrato que surgió desde el momento en que él empezó a trabajar es el mismo que en este momento tiene vigencia 5 o 6 años después, aunque en el primer día dijimos que era por 3 meses. Si yo les pregunto en este momento, miren, ese contrato se hizo, supongamos, el 1 de octubre de 2019. ¿Sí? Contrato a término fijo se hizo el 1 de octubre de 2019 y se hizo por 3 meses. Y estamos en el 20 de julio de 2025. Es decir, cualquier cosa, ejercicio académico. ¿Cuándo se vence ese contrato en este año? La respuesta no es nada fácil, porque tendríamos que mirar si hubo silencio constante, que esas 3 primeras prórrogas son por el término inicial. Es decir, la primera por 3 meses, la segunda por 3 meses y la tercera también. Pero la cuarta es por 1 año, porque se guardó silencio. Hacer ese ejercicio no es tan sencillo y nos va a tomar un ratico sentarnos a echar calculadora. Mirar con el lápiz entonces en qué momento ese contrato termina para el año 2025. Pero esta diapositiva entonces nos va a mostrar, yo creo que de una manera fácil, que ese contrato ya sabemos que se puede prorrogar indefinidamente. Si se guarda silencio, se prorroga por un periodo, por el mismo periodo inicial. ¿Sí? Si se guarda silencio. Pero también puede ser que no se guarde silencio y que se prorrogue por un periodo inferior. Lo que no puede ser es que se prorrogue por un periodo superior. Si yo hice un contrato por 1 año a término fijo, la prórroga siguiente no puede ser por 1 año y medio. Tiene que ser o por 1 año o por menos. ¿Listo? 1 año o por menos. Muy bien. La ley permite hasta 3 prórrogas. Puede ser terminado en cualquiera de ellas con el previo aviso. Esto es muy importante. Puede ser terminado ese contrato en cualquiera de las prórrogas o en la ejecución del contrato. Ya sabemos que con el previo aviso, notificando 30 días antes de la terminación del contrato que la relación laboral no continúa. Ya sabemos que por periodos iguales o inferiores al inicial. Miren lo que pasa. Si se presenta una prórroga superior al periodo inicial, ella constituye una cláusula ineficaz. Es decir, que se entiende como si nunca hubiera existido. Como si esa cláusula no hubiera existido. ¿Cómo qué? Como si hubiera guardado silencio. Si yo a alguien que tiene un contrato por un término inicial de 6 meses, le digo que se le va a prorrogar por 1 año, y yo sigo con mi cabeza, en mi cabeza que sí, que se le prorroga 1 año, y sigo haciendo cuentas con 1 año, o sorpresa después, cuando esa persona demande, porque le terminé el contrato en un momento indebido, y me di cuenta que esa cláusula donde yo prorrogaba por 1 año es ineficaz. Y se entiende como si yo hubiera guardado silencio. Es decir, que ese contrato no se prorrogó por 1 año, sino por 6 meses. No sé si me estoy haciendo entender. Ahorita me decían que tal vez así también se entendía, pero yo creo que sí es necesario que a esto le echemos un poquito de tablero para que nos quede absolutamente claro. Así me comprometo, voy a empezar la clase anterior para que tengamos todos claridad. Muy bien. Entonces, en este contrato de término fijo inferior a 1 año, se pueden hacer 3 prórrogas. 3 prórrogas. Esas 3 prórrogas van a ser o por un término igual o inferior al periodo inicial. Ya la cuarta prórroga tiene que ser de al menos 1 año. Tiene que ser de al menos 1 año. Eso es como un premio. Como hermano, ya llevas muchos años o mucho tiempo con nosotros, te vamos a premiar dándote un contrato superior a 1 año. Eso le da la estabilidad a la gente, eso la motiva. ¿Sí? Y así lo entiende entonces el Código Sustantivo de Trabajo. Faltan unos minutos, compañeros. Yo creo que, bueno, si utilizamos este tiempito para resolver algunas dudas que se presenten, y me gustaría dejarles, porque como esto es un taller, no es solamente una clase magistral, esto es un taller, me gustaría dejarles una consultica para quien guste, la pueda desarrollar y nos ayude esto para quitar dudas, ¿sí? Para que verifiquemos que estemos aprendiendo. Entonces, abro espacio para que formulen las preguntas que tengan,
para que ustedes hagan los comentarios que quieran realizar. Pues a mí me queda la inquietud, es que la quita, entonces la cuarta prórroga sería ya por un año. Si hay Sí. una quinta prórroga, debe ser también mínimo de un año. Sí, de la cuarta prórroga en adelante tiene que ser mínimo de un año. Si yo guardo silencio, será de un año. Si yo guardo silencio, estamos hablando de los contratos inferiores a un año como término inicial, ¿sí? Inferiores a un año. Entonces, si el contrato, por ejemplo, fue de 6 meses, yo guardo silencio, primera prórroga por 6 meses, segunda por 6 meses, tercera por 6 meses, cuarta por un año, quinta por un año y de ahí en adelante todas por un año si guardo silencio. Si yo no guardo silencio, puede ser que ese contrato que fue primero a 6 meses, entonces la primera prórroga fue por 4, porque yo le dije, no, venga, hagámosla por 4. La, la segunda prórroga fue por 5, porque le dije, venga, hagámosla por 5. Y la tercera fue, guardé silencio, fue por 6. La cuarta prórroga tendrá que ser, si guardo silencio por un año o, si no guardo silencio, por al menos un año. Tendrá que ser de 1 a 3 años, nos dice la norma. Si yo guardo silencio, esa cuarta prórroga será de un año. Si no, me dice la norma, tiene que ser de 1 a 3 años, la cuarta prórroga, y de ahí en adelante será de un año si guardo silencio, y si no guardo silencio, entonces tendrá que ser de 1 a 3 años, de la cuarta prórroga en adelante. No sé, Andrés, si me hice entender de esa manera. Sí, quedó muy claro, muchas gracias. Listo, muchas gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, a quien quiera realizar este ejercicio, se lo voy a proponer con el fin de que verifiquemos que estamos aprendiendo y que ya sabemos hacer esta cuenta. Entonces vamos a proponer el siguiente ejercicio. Entonces vamos a decir que un trabajador X, ¿sí? Pues, o sea, no sé, sacar su celular o un cuadernito en el que están tomando notas, vamos a decir que un trabajador X comenzó a trabajar el 25 de septiembre de 2005. Un trabajador X, ¿sí? Comenzó a trabajar el 25 de septiembre de 2005. El periodo inicial de ese contrato, ¿sí? El periodo inicial fue de 7 meses. Un trabajador comenzó a trabajar el 25 de septiembre de 2005, ¿sí? A través de contrato, no está de más decirlo, contrato a término fijo. Y el periodo inicial de ese contrato fue de 7 meses. Comenzó a trabajar, repito, el 25 de septiembre de 2005 a través de contrato a término fijo y su contrato por término inicial fue de 7 meses. Siempre se guardó silencio. Vamos a decir que siempre se guardó silencio. Siempre se guardó silencio. La pregunta que quiero que me contesten, pues no a mí, sino para que verifiquemos que estamos entendiendo y que es claro para nosotros el tema, quiero que me respondan si queremos terminarle ese contrato en este año, si queremos terminarle este contrato en este año, en el 2020, ¿cuándo debemos hacer el preaviso? Les vuelvo a formular el caso para que de pronto si alguien se embolató escribiéndolo. Un trabajador empezó a trabajar el 25 de septiembre de 2005 a través de contrato a término fijo. El periodo inicial fue de 7 meses. Le digo, señor, usted va a trabajar por 7 meses, eso fue lo que se puso en el contrato. Y siempre se guardó silencio. ¿Sí? El man siguió trabajando de manera normal y estamos en el año 2020. Y yo en 2020 le quiero terminar el contrato. Quiero que esa persona abandone mi empresa porque ya no quiero continuar con la prestación de su servicio. ¿Sí? ¿Cuándo debo hacer el preaviso? Ustedes ya saben que
se dan las reglas de las prórrogas y que se debe preavisar con 30 días de antelación, para que entonces la clase siguiente empecemos la respuesta a esta pregunta. ¿Les parece? Háganlo ustedes en sus casas y en la próxima sesión empezamos con la respuesta a esta pregunta para que chequemos que a todos nos dio la misma respuesta. Sería muy satisfactorio encontrar que efectivamente sabemos hacer este ejercicio. ¿Estamos? Por acá nos están respondiendo. Listo. Y gracias a todos entonces. Muchas gracias por su disposición, por su participación. Siempre muy amables, muy puntuales ustedes. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a Zaida por estar ahí siempre pendiente. Y bueno, siendo exactamente las 4 de la tarde, me despido y les deseo un feliz resto de día y les mando un abrazo. Igualmente, que estén muy bien. Feliz tarde. Listo, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego a todos. Chao. Gracias. Chao, hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Que estén muy bien.